Sandra Brum, así que les agradecemos su presencia y que nos acompañen hoy en la mesa. La Junta Departamental de Cerro Largo se reúne hoy en Comisión General con el motivo de recibir al señor Rafael Diogo Jara, quien realizará la presentación del libro denominado La Génesis de Melo, Historias, Anécdotas y Genealogías. Y tenemos una nota que nos envió la edil Susana Escudero, que voy a darle lectura. Melo, 30 de junio de 2023. Señor Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, profesor Maximiliano Abraham, presente. En esta oportunidad, como integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclator y Derechos Humanos, y en el marco de las celebraciones de un nuevo aniversario de nuestra ciudad, queremos presentar al señor Rafael Diogo Jara, creador del libro La Génesis de Melo. Pensamos que es muy oportuno dar a conocer dicha obra, habiendo sido presentada en la comisión respectiva y entrevistado al autor, que nos ha explicitado muy claramente el contenido de su trabajo y hemos entendido que es un excelente aporte cultural que merece ser conocido y divulgado, así como valorar los aportes literarios y profunda investigación en el departamento. Fortalece y eleva culturalmente el trabajo que se realiza a nivel departamental y trasciende fuera de fronteras. Saludo cordialmente, Susana Escudero Macei, edil departamental. Tiene la palabra el señor edil Waldemar Magallanes. Gracias, señor presidente. Primero, saludarlos al señor Diogo, familiares, la directora de Educación y Cultura y al magíster de la misma área. A los familiares presentes y a los compañeros ediles. Creo que es de orden decir que me toca presentar al señor Rafael Diogo en el día de hoy por la falta, por temas de salud, de la compañera edil Susana Escudero, que fue quien hizo todo el trabajo, investigó, leyó el libro y lo llevó al seno de la comisión de la Junta, en la cual se lo invitó al señor y dio todas sus referencias en el seno de la comisión. Hoy espero estar a la altura de representar a la compañera edil, a la cual le mando un fuerte saludo desde acá y deseo de que pronto la tengamos acá. Rafael Diogo Jara nació en el año 1954 en la ciudad de Melo, Cerro Largo, Uruguay. Casado con Teresa Gorbea Vaz, con 4 hijos, 9 nietos y bisnietos. Trabajó 37 años como bancario, ocupando cargos de gerente y supervisor de dependencia de 15 sucursales bancarias. En sus primeros años de bancario recibió 3 premios por sugerencias enviadas al banco por su funcionamiento. Se dedicó por 25 años como profesor de capacitación para la inserción laboral, enseñando, entre otras materias, cálculos, contabilidad y banco. De joven, sirvió por 2 años como misionero en Argentina. Recientemente, con su esposa, como matrimonio misionero, hicieron trabajo voluntario en Ubatuba, Brasil, así como en Uruguay, Montevideo y Rocha. Por muchos años desempeñó funciones honorarias como obispo y luego presidente de región. Fue considerado entre los pioneros en el país en la educación en línea a través de Internet. Esto le mereció un reportaje en el diario El País de toda una página. Fundador, cofundador y director de diversas instituciones privadas de enseñanza. Dictó los siguientes cursos, seminarios, charlas y escribió libros técnicos correspondientes a Cálculo, Contabilidad Fácil, tomo 1 y 2, Relaciones Humanas, Técnicas en Venta, Oratoria, Liderazgo, Ortografía, Técnicas Pedagógicas, Inserción Laboral, Finanzas para novicios, El bancario y su vocabulario, publicado por varios años en el portal del
diarios del país como léxico bancario, técnicas pedagógicas, charlas sobre liderazgo. Ha escrito los siguientes libros de prosa, poética, relato, historias, novelas históricas y ensayos. Gabriel el Predicador, año 1993. El visitante del planeta azul, año 1999. El Momopollo, en año 2001. Napeguá, leyenda prohibida, año 2006. El Libro Azul de Valores y Verdades, año 2009. La Hoja de Higuera, año 2010. Un banco en tierra de poetas y valiente, año 2011. La semilla de mostaza, año 2012. Los santos de los últimos días y su historia, el Melo, año 2017. Poesías en oro, año 2018. Mujer, mujer, año 2019. Entre otros, me honra presentarlo al señor Rafael con el libro de La Génesis de Melo, historia, anécdotas y genealogía. Gracias, señor presidente. Bien, le vamos a ceder la palabra entonces a Rafael Diogo para que nos presente en esta semana tan especial, aparte donde estamos celebrando los 228 aniversarios de la ciudad de Melo, y particularmente en una semana donde hace 2 días vivimos lo que fue un concurso literario enmarcado en este aniversario, donde se presentaban 67 escritores de Cerro Largo en un concurso literario. Así que es un placer para nosotros poder recibirlo y poder escuchar y que nos presente a todos su obra. Le cedemos la palabra. Gracias por darme esta oportunidad de presentar mi obra en la semana de la Fundación de Melo. Es un placer que me hayan recibido y lo hago con gusto. Ya me presentaron, soy Rafael Diogo Jara. Normalmente confunden mi apellido con nombre. Soy Diogo por apellido, Jara apellido materno. Presentaré entonces mi libro, La Génesis de Melo, historias, anécdotas y genealogías. Así que voy a explicar las fotos de la portada, lo que están significando. Bueno, en la portada aparece Juana de Ibarburú, Lano Pérez, el árbol de mi vida, con antepasados contados entre los primeros pobladores de Melo, mi abuela lavando en el azul, descendiente de los primeros pobladores, el éxodo del pueblo oriental, pintura de Guillermo C. Rodríguez, 1889-1959. Mis padres, época del mediados del siglo pasado, descendientes de inmigrantes y primeros pobladores. Como dice el prólogo, la obra relatará los hechos históricos ocurridos en Melo, desde su nacimiento como villa, durante el reinado del rey Carlos IV de España por Agustín de la Rosa, bajo las órdenes del virrey don Pedro de Melo de Portugal y Villena, con la pasión del autor por la investigación genealógica, por la genealogía y la historia local. Se matiza la historia con datos de sus antiguos pobladores, inmigrantes, indígenas, esclavos africanos y ascendientes del autor que constituyeron la historia de Melo. Se incluye a todos los presidentes de la nación y muchos jefes políticos de Cerro Largo o intendentes, como se les llamaron, pues algunos, no pude recabar de todos, y que era como se les llamaba antiguamente a los intendentes de Cerro Largo o del Uruguay. También como
otras personalidades que ejercieron su influencia desde entonces en el departamento. Forman parte de la obra 65 árboles genealógicos de personalidades, hombres y mujeres de bien, líderes, poetas, guerreros y héroes. De entre ellos el lector puede encontrar su propio árbol. Cada capítulo corresponderá a una década. Cada capítulo es una década, que tendrá un tema principal, el cual se lo ambientará históricamente como preámbulo con lo que estaba ocurriendo en ese momento en la antigua Villa de Melo y sus poblaciones y lugares aledaños. La génesis de Melo comienza poco antes de la creación de la Villa de Melo, con historias, anécdotas y genealogías hasta el primer año de la década del 80 del siglo pasado. Ahí termina el libro. Son 466 páginas con letra grande y láminas en color de la mejor calidad. Hay 4 versiones del mismo libro. Tapa dura, que es la que tengo acá conmigo, tapa blanda y una versión electrónica de menor precio. Amazon.com se encarga de la venta y distribución a domicilio de cada una de estas 3 versiones. Se busca en internet por nombre de la obra o del autor. La cuarta es una versión en PDF que es gratuita y gentileza del autor, disponible desde hoy en el blog del autor. Para bajarlo, ¿verdad? Son 19 capítulos. Cada capítulo encierra una década. Comienza un poco antes de la fundación de Melo con un exordio relacionado a una batalla contra los indígenas ocurridas en las cercanías del arroyo Chuy y Tacuarí y finaliza en el año, como ya dije, 1981. Cada capítulo toma un tema central de la historia y como preámbulo va relatando muchos acontecimientos que fueron ocurriendo en la década. En la actualidad de Melo, en sus alrededores y otros acontecimientos que ocurrieron en el país que influían en la Villa de Melo y luego de la ciudad de Melo. Bueno, voy a hablar un poquito de las 3 guardias, que tema que toca el libro. En 1971 se construyó la primera guardia. La conocemos como la antigua guardia. También la guardia de San Nicolás de Bari. En 1971 se construye la antigua guardia. A fines de diciembre de 1794, Agustín de la Rosa fue quien quedó a cargo de la guardia, que está ubicada en las proximidades del Guazunambí, según el historiador Francisco N. Oliveres, en Toponimia Histórico-Geográfica de 33 y Cerro Largo, publicada en publicación del año 1938. Su obra se publicó en esa fecha. Ahí fue la primera guardia de Agustín de la Rosa, conocida como la antigua guardia o, como ya dije, San Nicolás de Bari. Es un poco incierta la posición que da Oliveres de su ubicación, ya que al mencionar Guazunambí puede ser las proximidades del arroyo o del cerro. Sin embargo, más adelante en su obra, al mencionar la cañada del Infiernillo, dice que es un afluente de la cañada Guardia Vieja. Germán Gil Villamil dice en su obra Ensayo para una historia de Cerro Largo que esta primera guardia se ubicaba, según textualmente sus palabras, en una cañada que desemboca en el Tacuarí, cañada La Guardia Vieja, hoy cañada del Infiernillo. También aporta más datos sobre la ubicación de esta antigua guardia, citando al propio Agustín de la Rosa. Dice Agustín de la Rosa, ¿verdad? No existen terrenos buenos y todas las circunferencias son puros bañados y arroyuelos, no solamente inútiles para la conservación de ganados y caballadas, sino también intransitable en invierno, cosa que doy fe que ayer, por ir a ver el lugar, me quedé empantanado y recién a las 9:30 de la noche me pudieron salvar. Enviado este informe de Agustín de la Rosa, propone a sus superiores el cambio del lugar de la guardia al lugar donde posteriormente se fundaría la Villa de Melo, argumentando que este nuevo lugar estaría a distancia de 2 leguas, bueno para la guardia y estancias, y que le proporcionarían la suficiente rinconada a los arroyos nombrados del Chuy y del Tacuarí. La propuesta fue aprobada el 10 de noviembre de 1794 por el virrey don Pedro de Melo de Portugal y Villena. Espero que no los esté aburriendo, pero si no los estoy aburriendo, sigo adelante. Siguiendo las indicaciones de Francisco N. Oliveres, las de Germán Gil Villamil y las del propio Agustín de la Rosa, el lugar probable sería en las cercanías del río Tacuarí, en la cañada actual del Infiernillo,
según se muestra en el siguiente mapa. Ahí está. Gracias. Ahí se ve la antigua guardia en la cañada del Infiernillo, un afluente del río Tacuarí. En el mapa satelital se observaría también la ubicación supuesta de la antigua guardia, que también está en el mismo lugar que recién vimos. Si le pido a mi GPS, cosa que hice, que me lleve a la antigua guardia en Cerro Largo, me llevaría al mismo lugar. Si me ubico a orillas del arroyo Convento, gracias, ahí vemos cómo llegar al supuesto lugar de la guardia antigua. Si vemos un poco más ampliada la ruta para llegar a ese lugar, vemos más detalles. Si puedo, a ver si de acá la puedo cambiar. Sí. Me indica el GPS que en auto me llevaría 37 minutos llegar al lugar de la guardia antigua, pero me da otro dato interesante, y es que quedan 25 kilómetros en auto desde Melo. Agustín de la Rosa decía que quedaba a distancia de 2 leguas, el nuevo lugar donde quería instalar la guardia, la antigua guardia. 2 leguas son 10 kilómetros, y el GPS me dice que quedan 25 kilómetros en auto. Agustín de la Rosa no se movilizaba en auto, por supuesto, sino a caballo. Fíjense si no es congruente el lugar que mencionamos como lo que dice Agustín de la Rosa. La carretera actual no existía, probablemente ni caminos, pero evidentemente que a caballo la ruta sería más recta. Y haciendo una simple estimación diríamos que los 10 kilómetros o las 2 leguas que menciona Agustín sería la distancia. Yo estimo que si no es ahí, estar muy cerca al lugar. Vamos a ver otro mapa. Ese mapa muestra el lugar desde el satélite, ¿verdad? Porque alguien estimó que sería el lugar, no quiere decir que sea ahí, pero alguien estimó que sería el lugar y es muy probable que sea ahí. Es importante no confundir los rastros de la antigua guardia con los rastros del antiguo casco de estancia. En mi teoría, si había una guardia, tendría que haber un cementerio o camposanto al lado. Si ese recuadro que figura ahí a la derecha fuera un cementerio, yo diría que sí, que es ahí. Pero por las lluvias no pude llegar al lugar. Si es el rastro de una habitación, ese recuadro, yo diría que todavía no encontramos el lugar original. Pero si es ahí, y una vez confirmado, sería bueno hacer alguna gestión para recordar el lugar, ¿verdad? Como una placa, pero una vez encontrado, porque tengo dudas todavía de que sea ahí. Una vez que encuentre un cementerio al lado, voy a estar seguro. Siempre había un cementerio, ¿verdad? Como hay en la Fortaleza San Teresa, un cementerio al lado, en la Fortaleza de San Miguel, ¿verdad? Y hubieron muertes en esa, porque era una guerra constante, no solamente contra otras personas, sino contra los indígenas mismos. Una guerra muy cruel. Posteriormente, Agustín de la Rosa ubicó la guardia en la Cuchilla de las Flores, en el lugar donde después, mejor dicho, lo ubicó ahí en la Cuchilla de las Flores. No, personalmente todavía no sé exactamente el lugar, pero lo que quiero decir es que en el lugar donde antiguamente estaba la escuela llamada del Aire Libre, había un cementerio. De hecho, ahí era el cementerio de Melo, en ese lugar, donde está la escuela del Aire Libre. Ahí era el cementerio. Normalmente, al lado de los fuertes o las fortalezas, como recién dije, siempre había un cementerio, camposanto, como se le llamaba antiguamente. La guardia de Agustín de la Rosa después Agustín de la Rosa encontró un nuevo lugar más apropiado, también al costado del arroyo Conventos, que se le llamó la Guardia Nueva. A la guardia de la Cuchilla de las Flores, posteriormente se la empezó a llamar la Guardia Vieja y actualmente se la sigue mencionando como la Guardia Vieja. Y la Guardia Nueva es la que estaba ubicada en donde está actualmente el cementerio de Melo. Es ahí al lado, también al costado del arroyo Conventos. Donde está el cementerio estaba la Guardia Nueva. El territorio que hoy es Uruguay estaba bajo el dominio del rey Carlos IV de España. Cerro Largo estaba a cargo del capitán y comandante de las fuerzas del rey Agustín de la Rosa, quien actuaba bajo las órdenes del virrey don Pedro de Melo de Portugal y Villena. El 27 de julio
de junio de 1795 se fundó la villa de Melo por el capitán y comandante de las fuerzas de la zona, Agustín de la Rosa, en las proximidades del arroyo Conventos. De acuerdo con las iniciativas tomadas por el comandante del resguardo de Montevideo el 22 de febrero de 1792, la villa se creó, o sea, Melo, la antigua villa de Melo, se creó para contener los robos, contrabandos y avances de los portugueses y sin disponer de otros fondos de la Real Hacienda que los producidos por las incautaciones de los contrabandistas y ladrones. O sea que la única plata que había para edificar la villa era lo que se recaudara de los contrabandos, el combate contra el contrabando, de los ladrones, etc. Por lo tanto, el contrabando forma parte de nuestras raíces y no podemos ignorarlo, ni eludir. Es una broma. Pero es cierto, Melo se fundó con dinero obtenido del combate con el contrabando y contra los robos que ocurrían. Quiero presentar un punto ahora. Yo no creo que Agustín de la Rosa se equivocó en el lugar que fundaba la villa de Melo. Personalmente no creo. Es cierto que en los informes de Agustín de la Rosa, en el informe anterior de Félix de la Rosa del año 1789 también, así como en otros, y en el acta de la fundación de la villa de Melo, hay una aparente incongruencia al mencionar el arroyo Tacuarí y no río Tacuarí ni arroyo Conventos. Parecería, que a fines del siglo XVIII era la usanza referirse como arroyo Tacuarí tanto al río Tacuarí como a su afluente el arroyo Conventos. Creo que no sabemos desde cuándo el arroyo Conventos se llama Conventos, por lo menos no lo sé, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que es porque nace en unos cerros llamados de los Conventos, otros dicen que es porque había un convento acá del otro lado, un convento antiguo. Posiblemente su nombre, lo que yo sí creo, fue puesto después de la fundación de Melo, el nombre del arroyo. El historiador Francisco N. Oliveres dice que los indígenas lo llamaban arroyo Conventos Itacuruzú. Lo llamaban Itacuruzú. Según Germán Villamil, en su obra Ensayo para una historia de Cerro Largo, expresa, y fíjese lo interesante, de la Rosa era viejo conocedor de la zona, dado que durante 7 meses la había recorrido en persecución de vagos, malhechores y contrabandistas. Él conocía bien, inclusive estuvo asentando con la guardia en la orilla del río Tacuarí. No creo que se haya confundido. Además era bien buen conocedor de la zona. Vamos a ver ahora imágenes del arroyo Convento. Ahí está. Esas imágenes fueron tomadas por el autor. El arroyo Conventos era un hermoso arroyo de aguas cristalinas con un gran monte. La gente sacaba de sus aguas para tomar mate en los picnics familiares. Mi suegra lo hacía cuando sus hijas eran chicas. Se hacían carreras de lanchas cuando yo era chico. Era un lugar donde la gente pescaba y salía a vender pescados en la calle, me acuerdo de eso. Estoy hablando antes de la existencia de los plásticos, antes de la represa, antes de las aguas hervidas y antes de que mucha gente lo contaminara. Si Agustín de la Rosa hubiera asentado la villa en el río Tacuarí, el destino del río tal vez hubiera sido el mismo del Conventos, en mi opinión. Estoy hablando ante gente que tiene poder de decisiones, como ustedes, ¿verdad? Solo pregunto, ¿no se podía hacer algo para recuperar el arroyo con determinación y recursos existentes? Y ahora cuento un poquitito de los primeros pobladores. Los primeros pobladores habían indígenas, ¿verdad?, esclavizados o yanaconas, afrodescendientes esclavizados y inmigrantes y vecinos de la antigua villa. El primer poblador de la villa fue Alexo Agustín de la Rosa, quien nació en 17 de septiembre de 1796, hijo del fundador de la villa, don Agustín de la Rosa, y de doña Mercedes de Zarratea y Alto Aguirre. Don Agustín de la Rosa Sarde de la Forest, el fundador de la villa de Melo, nació en el año 1759 en Barcelona y su esposa en Buenos Aires, según su acta de bautismo registrada en Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina.
Agustín de la Rosa era hijo de padres españoles y franceses y de abuelos vascos, españoles y argentinos. Entre los primeros registros de bautismos, casamientos y defunciones de los primeros 5 años de la villa se ven indígenas y esclavos que fueron contados entre los primeros pobladores, a quienes no se registraron apellidos o se les atribuyeron el apellido de sus esclavistas. Déjenme hablar un poquitito ahora en la número 22, si es posible, ahí está. Los pobladores indígenas. Hay muchos indígenas que están registrados en las actas antiguas de Melo, que también eran esclavos o yanaconas. Leeré en esta ocasión el nombre de 10 de esos indígenas. Son una cantidad, pero elegí 10 nomás porque si no se me hacía muy larga la charla. Cuando los nombre, imaginen, al ver los nombres, imaginen que son niños o jóvenes huérfanos cuyos padres posiblemente mataron en lo que llamaban la cacería de infieles. Salir a matar, cacería de infieles era salir a matar indios, ¿verdad? Para permanecer con vida era requisito ser bautizado, cuyos padrinos normalmente eran hacendados y los criaban como esclavos. Hago esto simplemente porque siento compasión por esta gente y para sentir un poco de empatía por ellos. María Josefa, sin apellido, solo dice india minuana de 20 años. Rosalía de los Dolores, india minuana de 5 a 6 años. María Rusia, india del pueblo de San Nicolás de las Misiones. Josef, indio minuano de 5 o 6 años. María, india minuana de 4 o 5 meses. Juan Francisco, indio minuano de cerca de 15 años. Juan Josef, indio recién nacido, hijo de la india Felipa, que para en la casa de... y no quiero mencionar el nombre de fulano, no precisa mencionarlo. María, digo, en la casa que paraba, realmente paraba como esclava, ¿no? María, india minuana de 20 a 22 años. Josefa María, india casada con Toribio Fernández, indio natural del pueblo de San Miguel. Los indios que venían de otras poblaciones, de otros lugares que ya eran cristianizados, tenían un apellido que se lo ponían al momento de bautizarlo. Por eso Toribio Fernández, pero ya venía del pueblo de San Miguel. Marcelino Vera, indio de 29 años, natural de Santo Domingo de Soriano, se casó con María Gregoria Antonia, india natural de Río Pardo, hija de padres no conocidos. Ahora voy a mencionar con la misma empatía a los pobladores esclavos. Con la misma empatía menciono que hay muchos pobladores esclavos de origen africano que están registrados en las actas antiguas de la Villa Melo. Leeré en este momento el nombre de solamente 10 pobladores africanos. Lo mismo, cuando los nombre, imaginen que muchos de ellos son personas que habían sido compradas recientemente como esclavos, padres, madres o adolescentes arrancados de entre su familia de otro continente y que les requerían que fueran bautizados. Mencionaré también por la misma razón solamente a 10. Vicente González. Perdón que de repente utilice un término que no sea legal actualmente, pero estoy leyendo lo que dice la historia. Dice Vicente González, de 28 años, esclavo de don fulano. No lo menciono, fulano González, por eso tenía apellido. María del Rosario Freire, esclava natural de Angola, de 20 a 24 años, se casó con Félix, esclavo. Eusebia, esclava recién nacida, hija de los esclavos Vicente y María. Joaquín, esclavo del cirujano de la villa. Armando Luciano María Hipólito, esclavo recién nacido, hijo de Benedicta esclava. Isidro, esclavo de 16 años. Félix, esclavo de cerca de 14 años. Inocencia Isabel, esclava. María Eusebia, esclava recién nacida, hija de Juan esclavo y de María Antonia esclava. Tomé, esclavo de 25 años, natural de Angola. Se casó con Felisandra, esclavo de 18 años, natural de Angola. ¿Saben que hay una característica de los registros? Y lo voy a mencionar solamente para mostrar cómo nos hemos superado como seres humanos también. Por lo menos en esta villa, las registraciones en las actas referidas a indios y esclavos tenían esta particularidad. Normalmente no se lo mencionaba como niños o niñas, simplemente indio o india,
negro, negra, pardo o parda. Se encontraron muy pocas excepciones en los registros de los primeros 5 años. Cuando se bautizaba a cualquier niño se decía en el acta: bauticé a un niño o una niña, un niño de la población, ¿verdad? Pero si ese niño era afrodescendiente o indígena, generalmente se decía: bauticé a un párvulo o bauticé a una párvula, pero no se decía niño. No se mencionaba el nombre original que tenía, nunca se les menciona el nombre original, se les pone un nombre. Tampoco se registraba el nombre de sus padres, ni se los mencionaba a ellos, simplemente se decía padres infieles, excepto el de los padres indios o esclavos cristianizados. Por lo general, los nombres dados a los indios al momento del bautismo eran normalmente José o María, o sus derivados o combinaciones, repitiéndose con mucha frecuencia los mismos nombres. O sea, pienso que había una lista de algunos nombres y con esa lista se repetían muchísimos nombres. No solamente en los que presenté acá, sino en toda la documentación, en los registros antiguos. No se lo distingue con ningún apellido toponímico o patronímico, ni de ningún otro tipo, excepto a algunos esclavos que se le otorga el apellido de su amo. Los niños recién nacidos de esclavos eran esclavos de los dueños de sus padres. Cuando nacía un niño esclavo de un esclavo, el niño también era esclavo del dueño, del esclavista, de sus padres. A veces se le ponía el apellido de sus amos. En pocas ocasiones se menciona de dónde provenían los esclavos afrodescendientes comprados. Muy rara vez se dice, pero a los que se menciona su origen generalmente eran de Costa de Guinea, Mozambique, Angola o del Congo. Creo que esto nos ayuda a sentir empatía por esa época y darnos cuenta que como seres humanos nos hemos superado mucho. Entre los primeros pobladores se registran también a inmigrantes o antiguos pobladores de la zona aledaña a la villa. José Mariano Muñoz Ojeda, inmigrante de Corrientes, Argentina, y María Atanasia de la Cruz Palacios Pereira, inmigrantes de Buenos Aires, Argentina. Ellos fueron los segundos pobladores de la villa. José Mariano Muñoz Ojeda y María Atanasia de la Cruz Palacio fueron los primeros pobladores. Recibieron su solar el 23 de agosto de 1795 frente a la actual Plaza Constitución. Actualmente hay una placa en la casa el 18 de julio Casa Pilar, recordando la ocasión. Ellos son mis bisabuelos de la 8ª generación, bisabuelos de mi tatarabuela. Y quiero mencionar ahora, como dato curioso, los apellidos de los primeros pobladores. Muchos de los apellidos de esos primeros pobladores se perdieron, ya que el apellido era continuado solamente a través de los hijos varones. Otros se deformaron con el tiempo, ya que ante el analfabetismo se transmitían solamente por el sonido, pero otros permanecen a través de 2 siglos. En la obra se mencionan cerca de un centenar de apellidos diferentes que aparecen registrados en las actas de la villa en sus 2 primeros años. Mencionaré solamente 10 de sus apellidos en esta ocasión por la misma razón que dije hoy. De Magallán, quizás pariente o antepasado de Magallanes. Se iban deformando, ¿verdad? Y muchos perdieron la D, ¿verdad? Pasó con mis antepasados también. 10, Fernández, Franco, La Rosa, Lorenzo, Muñoz, Núñez, Palacios, Yarza. Y muchos otros que no figuran en estos registros de los 2 primeros años. Recuerden que estos son más de 100 que hay, elegí 10 nomás. Pero sí figuran en los registros del primer lustro, que también son pioneros de Melo. Y también otros que no figuran porque eran primeros habitantes, pero no nació ningún hijo, no se casó nadie, ¿verdad? Y no murió nadie, entonces no se lo menciona, pero había mucho más gente. Realmente era un pueblo muy, muy grande. Solo pregunto, ¿no se podía hacer algo para recordar a todas estas personas que fueron los pioneros en la fundación de Melo? Indígenas, dueños de estas tierras, afrodescendientes e inmigrantes. Muchos de ellos hoy corre sangre por nuestras venas. Por la mía, por mucha de la gente que está allá atrás, por muchos de los que están acá. Corre sangre. Simplemente empezar a investigar y nos damos cuenta que muchos de ellos son nuestros antepasados. Ahora, si me dan 4 minutos y 14 segundos, que es lo que dura el video que voy a pasar, terminaré la presentación con un viaje virtual a través de las imágenes del libro, algunas imágenes, ¿verdad?, pero de todo el libro, no solamente del principio, cuando se funda Melo.
Quiero agradecerles porque realmente esa gente está haciendo mucho por los historiadores. Están traduciendo de las caligrafías muy antiguas al lenguaje actual y realmente han indexado 140.000, entre ambos 140.000 registros antiguos. Y con ello recibí mucho material para hacer este trabajo. Bueno, de esta forma entonces damos por finalizada la presentación del libro La Génesis de Melo. Sin duda que nos quedamos todos maravillados con todo lo que nos acabas de contar y te agradecemos que estés presente hoy aquí y hayas compartido con nosotros tu obra, que seguramente muchos vamos a estar leyéndola y pudiéndola compartir con más personas. Así que muchas gracias, Rafael, y agradezco nuevamente a Sandra y Antonio que nos acompañan esta noche. Gracias a todos ustedes. Bien, damos por finalizada esta comisión general.